Hoy te enseño a tejer este shawl con vuelo que se llama Light Fury. Es súper sencillo de tejer. En mi cuenta de Instagram vas a poder encontrar el diagrama. Si no sabes leer diagramas, este tutorial te va a servir un montón porque te enseño a tejerlo desde cero. Solamente vamos a trabajar con puntos altos, cadenas al aire y lo que es el punto garbanzo o punto puff de 3 lazadas. Es súper sencillo de tejer. Como ven, tiene una estructura de lo que sería tal vez un punto con ondas o punto chevron que se le suele conocer, con algunas modificaciones y variaciones para hacerlo más vistoso. Tiene algunos calados y algunas vueltas en donde solamente tomamos la hebra de atrás para que le dé un poco más de relieve entre el tejido. Y además hice un cambio de hilado. Fíjense, este está tejido con angorina y una aguja número 9, y acá hice un cambio de hilado y en donde estoy tejiendo con Cashmere 2.7 y una aguja un número más pequeña, el número 8. Es casi el mismo tono, solamente que un poquitín más oscuro y más opaco. Así que la idea es hacerle un par de vueltas con este hilado y empezar a hacer aumentos para que le dé todavía más vuelo. Ahora les voy a enseñar cómo tejer en una pequeña muestra y todos los tips necesarios para que puedan realizarlo. La idea es que ustedes puedan utilizar el hilado que deseen porque es un diseño súper sencillo de adaptar a cualquier tipo de hilado, tanto para invierno, media estación, verano. Súper sencillo, se los prometo. Si quieren ver el diagrama, en la descripción les dejo mi cuenta de Instagram, donde pueden ver también el paso a paso con el diagrama y algunos detalles. También pueden encontrar fotos. Y bueno, vamos a empezar a tejerlo. Les dejo también la listita de los materiales que utilicé con todas las cantidades para que puedan realizarlo y que tengan una referencia. Y vamos a empezar con el paso. Vamos a hablar un poquito de lo que son materiales, sobre todo del tema de los hilados, para que puedas utilizar el hilado que tengas en casa o que puedas reemplazarlo por el hilado que más te guste, tanto sea de invierno, de verano, de media estación. Yo te voy a comentar un poquito cuáles son los hilados que yo utilicé y después algunas recomendaciones para que te sea más fácil reemplazar el hilado. Los hilados que yo utilicé fueron angorina y Cashmere 2.7. En este caso, de la angorina es de LHO y el Cashmere 2.7 es de nube en madeja. Lo que hice con el angorina fue tejerlo simple con una aguja número 9 de metal, con esta aguja, y con el Cashmere 2.7, que es este. Fíjense que es finito y es más o menos del mismo color, solo que tiene una tonalidad un poco más oscura que se puede notar bien acá en el video. Entonces me gustaba como hacer ese cambio, no solo por la tonalidad, sino también por el hecho de tejerlo doble para que le diera también otro movimiento y otra textura. Así que lo tejí doble porque es una hebra mucho más fina, fíjense, y utilicé una aguja número 8 también de metal, plateada. Lo que hice fue dividir la madeja en dos ovillos. La madeja trae 150 gramos, yo utilicé solamente 100 gramos, por eso me sobró más o menos un poco más de 50 gramos. Así que si lo consiguen también en ovillitos con 100 gramos, tengan en cuenta que les va a alcanzar. Dividen en dos ovillitos de 50 gramos más o menos. Siempre les voy a recomendar, cuando tejan hebra doble, que utilicen algún tipo de contenedor o portaproyecto de este estilo y puedan utilizarlo para contener los ovillitos acá y puedan ir tejiendo fácilmente. Si tienen ovillador, y pueden utilizar sacando la hebra de adentro cuando se forma el ovillito, es mucho más sencillo todavía. Así que son pequeños tips para que ustedes puedan ir tejiendo. Estos son los dos hilados que yo utilicé. 300 gramos, es decir, 2 madejas de angorina, y 100 gramos de lo que es el Cashmere 2.7 de nube en este caso. Ahora vamos a hablar un poquito de otros hilados que
te pueden servir y que yo también te recomiendo para utilizar. No importa si no es del mismo grosor, si realizás la muestra con el diagrama que te dejé, yo ahora te voy a hacer en el siguiente paso una muestra pequeña. Lo ideal es que si vas a cambiar de lado, realices una muestra un poco más grande. Siempre tener en cuenta que mientras más grande sea la muestra, más fácil va a ser realizar los cálculos y más fiel va a ser ese traspaso a tus medidas reales, ¿no? Por ahí ese es un paso que nos cuesta realizar y porque queremos como empezar a tejer, pero te va a ahorrar mucho tiempo. Otros hilados que podrías utilizar, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, es el profano. Esta es una fibra también que es un mix de fibra, como la angorina. La angorina trae poliamida, por ejemplo, que hace que sea súper suavecita. El profano en este caso trae, además de acrílico, lana y algodón. Es un mix de fibra súper lindo, pero fíjense que es un grosor mucho más fino de lo que es angorina. Acá les voy a mostrar la diferencia. Fíjense el cambio. Cambia mucho, así que el resultado va a ser súper distinto, va a ser un shawl mucho más liviano. Lo pueden tejer doble también, así que tengan en cuenta el consumo de material. Si lo tejen simple, el resultado va a ser un shawl mucho más liviano, tal vez más de media estación. Igual, de todas maneras, es un material súper abrigado, a pesar de ser liviano. A mí me encanta. Otro material que podrían utilizar, que a mí también me gusta mucho, es el cashmere sedificado, el que viene en madeja. Me parece súper lindo. Tengan en cuenta también que es un material pesado, así como la angorina también es pesado y no rinde mucho. Bueno, pasa lo mismo con este tipo de cashmere. Fíjense que tiene un grosor también considerable, como un 4,7, para que tengan una referencia. Esta es una madeja de 150 gramos. Fíjense, les voy a mostrar con la madeja de... esta es una madeja de profano de 150 gramos y esta es una de sedificado, de cashmere sedificado 4,7 también. Entonces fíjense la diferencia, ¿no? Ya se nota que este es mucho más abundante en cantidad de metros, ¿no? Que esta. Fíjense que es, si yo por más que la afloje, se nota que en cantidad trae mucho más cantidad de metros lo que es profano que lo que es el cashmere sedificado, porque es más pesado. Entonces, dentro de los 150 gramos trae menor cantidad. Eso para que lo tengan en cuenta. Otro material que es económico y es súper lindo para tejerlo, sobre todo si hacen, por ejemplo, este tipo de proyectos para la venta, me parece que es súper noble también para tejer. Es el Cashmere 4,7, el común que viene en madeja. Es económico, es súper duradero, resistente. En este caso es el de la marca Nube. A mí me gusta un poco más que el de LHO porque me parece que entre tono y tono, entre color y color, la fibra es mucho más consistente, no se hace tanta pelusa, pero es una cuestión de gustos. Fíjense, este color es un rosa viejo precioso, rinde bastante también, la madeja es abundante. Les voy a mostrar la comparación del grosor de la hebra con lo que es angorina. Angorina es un poco más grueso, fíjense, acá se nota bien, es un poquito más grueso y lógicamente lo que es el cashmere 4,7 con angorina hay una diferencia de rendimiento porque el cashmere es muchísimo más liviano. La angorina, al tener poliamida también y hacer más grueso, rinde mucho menos y es más pesado, así que les va a rendir muchísimo más lo que es el cashmere, además de ser más económico. Después vamos a ver algunas recomendaciones generales en cuanto a lo que es diseño. Cuando trabajamos con diagramas o tenemos algún diseño que necesitamos que se luzca el diseño, digamos, fíjense, en este caso tenemos un diagrama, un dibujo que queremos que se vea, fíjense, en este caso, si bien es un diagrama sencillo,
Tenemos un dibujo que queremos que se note, bueno, con los puntos garbanzo o puntos puff, con estos pequeños calados, con los relieves que se forman, tomando la hebra de atrás. Son como pequeños detalles que queremos que se vayan notando. Entonces, cuando trabajamos con este tipo de diseños, es importante que elijamos bien los hilados. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si, por ejemplo, elegimos un hilado como este, un hilado fantasía, que fíjense, tiene este tipo de terminación, ¿no? Que es un hilado tipo bucle, lo que va a pasar es que todo este diseño se va a perder. Entonces yo recomiendo estos hilados para diseños que no tienen mucho trabajo en lo que es el detalle en sí de diagramas o de puntos, sino que más bien el diseño se basa en la estructura, le damos fuerza a la estructura y el resto lo hace el hilado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todo este dibujo, si no, se empieza a perder en el hilado, porque fíjense que el hilado empieza a perder el dibujo. Entonces, este tipo de hilados no los recomiendo para este tipo de proyectos. Bueno, después sí tienen otros hilados fantasía que tranquilamente podrían servir. Por ejemplo, este tipo de hilados, fíjense que son más de estilo cordón, vienen como trenzaditos, tienen como ese toque fantasía, pero tranquilamente podrían utilizarlo porque no se va a perder, digamos, todo lo que es el dibujo que estamos realizando en nuestro diseño. Después tenemos otro tipo de hilados que podrían ser, por ejemplo, algodones, que a mí me gustan mucho. Uno de ellos es el algodón peinado en distintos grosores. Por ejemplo, este es cotone, fíjense, en un grosor normal de 1,86, ¿no? A mí me encanta tejer con algodón en todas las temporadas. Recuerden que todo lo que son fibras naturales, son fibras que controlan la temperatura, el algodón absorbe la humedad, así que son fibras súper nobles. Y en este caso, fíjense, es una fibra que este es Bari, es una fibra bastante gruesa, es algodón también y tiene un grosor, vamos a compararlo con Angorina, fíjense que tiene un grosor muy similar. Bari con Angorina, así que también sería una opción para reemplazar en grosor bastante similar en lo que es algodón. Fíjense que similar que es el grosor, y es un hilado que a mí me encanta. También tiene muy poco rendimiento, ¿no? Lógicamente porque por el grosor es bastante pesado, tengan en cuenta eso. Vienen una cantidad de colores preciosos, fíjense, acá se nota si lo abrimos la cantidad de hebras que tiene, ¿no? Así que es un algodón multicabo. Este tipo de algodones lo van a encontrar así en 6, 8, 12 hebras, 36, tienen en distintos grosores, pero este en particular, el Bari, me parece divino para tejer este tipo de prendas. Porque justamente es pesado, así que tiene una terminación súper linda y una caída preciosa para tejer proyectos que tengan calados, porque si son muy cerrados te va a quedar bastante pesado el proyecto. Así que bueno, esas eran algunas de las recomendaciones que quería darles en cuanto a los hilados para que pudieran adaptarlos a lo que tengan en casa o al hilado que más les guste, y que tengan en cuenta como varios tips al momento de empezar a tejer. Ahora sí, vamos a aprender a hacer la muestrita para las que no sepan leer diagramas, para que puedan empezar a calcular en base al hilado que vayan eligiendo y puedan empezar a tejer su diseño, porque es súper sencillo y van a poder adaptarlo a cualquier proyecto que ustedes elijan, porque es un diagrama y un punto que les va a encantar para hacer no solamente un shawl, sino que pueden utilizarlo para hacer alguna manta, para hacer algún proyecto a futuro, por ejemplo en top down. Es súper lindo, esa es la idea, que sea versátil y que para ustedes sea un recurso que puedan utilizar en otros proyectos. Bien, vamos a empezar a tejer una muestra de lo que sería nuestro diagrama.
van a ver en mi cuenta de Instagram, que les dejo el enlace abajo, que yo les dejé una pequeña muestra de 22 puntos. Si, como les comentaba, si van a cambiar el hilado, les recomiendo que hagan una muestra más grande para que cuando hagan los cálculos para trasladar las medidas a su YAL, a la medida final, sea mucho más certero, ¿sí? Siempre la muestra, mientras más grande, mejor. En este caso, la muestra la estoy haciendo con un Cashmere 4/7 de la marca Nube y estoy tejiendo con una aguja número 7. Estoy usando otro hilado para que podamos ver también cómo queda la terminación. Un tip que les voy a dar, que les va a servir para utilizar cuando tengan que leer diagramas y no sepan interpretarlo bien, no estén muy seguras del múltiplo que es, o por ahí les queda alguna duda, es del múltiplo que les indica colocar algunos puntos más. Eso va a hacer que en la cadena de inicio colocan algunos puntos más. Eso va a hacer que cuando ustedes vayan tejiendo se aseguren de que no se queden sin puntos en la primera vuelta. Ahora les voy a mostrar. Si les sobran puntos es súper fácil desarmar esos puntos y después continuar tejiendo. Es como un re tip para no tener que desarmar toda la primera vuelta, sobre todo si ya iniciamos nuestro proyecto y tejimos un montón. Para iniciar, siempre cuando tengo que tejer con punto alto o vareta, yo hago 2 cadenas de subida, así que la tercera sería como mi puntito de inicio y comenzaría en la cuarta. Eso es a elección de cada tejedora. Algunas utilizan 3 cadenas de subida, a mí me parece que con 2 queda más prolijo, porque si no queda como un espacio, se forma un agujerito como muy grande y no me gusta. En el diagrama, que lo van a poder visualizar en mi cuenta de Instagram, en el posteo que se llama Light Fury, justamente donde explico todo este diseño, van a poder ver que tenemos que hacer completar este diseño con 4 puntos altos o varetas. Entonces vamos a hacer, ahí llevamos 2, 4. Bien, acá ya tenemos que empezar a trabajar nuestro diagrama para que se empiecen a formar estas ondas, lo que se conoce como punto chevron por lo general, o punto waves en inglés, o punto ondas, que va formando como estos picos o este diagrama en zigzag, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? En este caso lo que se va haciendo es que vamos tejiendo 2 puntos juntos con separación de 2 cadenas y cada cierta cantidad de puntos vamos haciendo una disminución. Ahí les voy a mostrar cómo se hace eso. Ahora vamos a tejer 2 cadenas al aire y en el siguiente punto hacemos otra vareta. Fíjense que de esta forma ya se nos forma una pendiente hacia abajo, que eso va a empezar a formar nuestra onda. Ahora seguimos tejiendo, vamos a hacer 4 varetas o puntos altos más. Y ahora lo que tenemos que hacer es lo contrario. Nos vamos a saltear 2 cadenas y en la tercera vamos a tejer nuestra siguiente vareta o punto alto. Y ahí se forma la onda o la pendiente hacia el otro lado. Acá ya se puede ver claramente. Una va para abajo, fíjense, para este lado, la otra se inclina para el otro lado y acá ya van a ver que va a subir nuevamente. Vamos a tejer 4 puntos altos más y así seguimos completando lo que sería nuestra primera vuelta.
Bien, fíjense que yo acá ya terminé lo que sería la primera vuelta. Es importante que cuando ustedes calculen esta cantidad de puntos inicial que van a utilizar para su diseño, si es que no utilizan el mismo lado y necesitan calcular una nueva cantidad de puntos, tengan en cuenta lo siguiente, y es que les coincida que en ambas secciones, tanto en el inicio como el final, terminen con este pico, ¿no? Porque puede ser que ustedes hayan calculado que, por ejemplo, su cantidad de puntos, por la cantidad de puntos que colocan, el diagrama termine acá. Entonces fíjense que les va a quedar raro el YAL, ¿no? Es importante que al calcular tengan en cuenta que se cumpla esto de que el YAL comience con un pico y termine con un pico. Eso es importante para que el diagrama les quede súper lindo cuando terminen ustedes el YAL y no les quede como cortado de esta forma, porque se va a ver irregular. Y acá fíjense, yo lo que hice fue agregar estos puntitos de más, ¿no? Lo que les decía, en caso de que me faltaran o tuviera que tejer algún punto más, porque a veces nos confunde este tema de los múltiplos. Entonces, si les confunde, ustedes calculen, ¿es múltiplo de 11? Bueno, calculan cuántos tienen que colocar, ¿no? Fíjense cuántos múltiplos tienen que colocar y agreguen algunos puntitos más. Fíjense que esto es súper sencillo. Después, en vez de tener que desarmar toda la vuelta porque se quedaron sin puntos, lo que hacen es simplemente desarmar esas dos cadenitas. Y eso es todo. Y así se aseguran de que cumplen correctamente con el diagrama, de que lo pueden cerrar perfectamente y de que no les va a faltar ni a sobrar puntos. Y acá podemos seguir tejiendo ya la próxima vuelta. Este diagrama se repite cada 4 vueltas, es súper sencillo. La única modificación que vamos a incorporar es que cada estas 4 vueltas, en la quinta por ejemplo, vamos a tomar desde la hebra de atrás para darle un poquito más de relieve. Así que vamos a la segunda vuelta. Para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas de subida que contarían como mi primer vareta a punto alto, y voy a hacer una cadenita más al aire. Giro mi tejido y ahora lo que voy a hacer es saltearme las 2 varetas siguientes o puntos altos. Tengan en cuenta de saltearse correctamente. Esta primera vareta yo ya la tejí, que serían estos puntos, estas cadenitas al aire que ya hice. Entonces las que me tengo que saltear son la 2 y la 3. Y voy a tejer en la cuarta una vareta a punto alto, una cadena al aire, y ahí me salteo este siguiente punto y adentro de mi abanico que se formó por estas 2 cadenas al aire voy a tejer una combinación de un punto alto, una cadena al aire. Y ahora voy a hacer el punto puff o punto garbanzo de 3 lazadas, que es súper sencillo. Voy a tomar lazada, inserto la aguja, tomo lazada nuevamente, saco, acomodo, vuelvo a tomar lazada, inserto la aguja, vuelvo a sacar lazada y repito el procedimiento una vez más. Y ahí me quedan las 3 lazadas, digamos, de mi punto garbanzo. Si ustedes están tejiendo con un hilado más fino de langorina, en este caso fíjense que estoy tejiendo con uno más fino, que es un 4-7, pueden hacer tal vez el punto garbanzo o punto puff de 4 lazadas para que quede un poquito más relleno el garbanzo. Entonces pueden hacer, en este caso fíjense, una lazada más y rellenar un poquito más ese garbanzo. Y como hacen, cierran siempre sosteniendo desde la base, tirando desde la base y con la aguja presionando hacia arriba.
Para que sea más fácil, retiran esa lazada por todas las lazadas anteriores y por mi cadenita. Y ahí cierro mi punto puff o punto garbanzo. Hago una cadena al aire y hago un punto alto en el mismo espacio. Y ahí hago mi combinación, que ustedes la van a ver en el diagrama, dentro de este abanico que está formada por un punto alto, cadena al aire, punto garbanzo, cadena al aire, punto alto. Y ahora sí, continúo tejiendo. Vamos a hacer una cadena al aire, me salteo el siguiente punto, voy al próximo, punto alto, cadena al aire y sigo repitiendo. Siempre me salteo el siguiente punto y fíjense, acá tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque tengo que hacer lo contrario para que se me siga formando este patrón de las ondas. Entonces, fíjense que estos dos puntos que siguen, que son los que hacen que la onda haga esto, no los voy a tomar. Llego hasta acá, estos dos puntos me los voy a saltear y voy al siguiente. Y ahí hago un punto alto. Entre estos dos puntos, que son los que me forman esa caída, no hago cadena al aire. Eso es importante que lo tengan en cuenta en esta vuelta que hacemos cadenitas al aire, para que no le estemos agregando un puntito de más. Y ahora sí continúo con cadena al aire, me salto un punto, voy al siguiente, punto alto, vareta, cadena al aire, y ahí voy a repetir exactamente lo mismo que hice en el abanico anterior. Fíjense que al llegar al final tengo que volver a saltearme dos puntos altos en vez de uno para poder cerrar bien el diagrama, así que me voy al último punto que está formado por mis dos cadenas al aire y cierro en esa última cadenita mi diagrama. Y ahí quedaría conformada mi vuelta número 2. Fíjense que sirvió hacerle una lazada más, en este caso al punto puff, en vez de 3 hacerlo de 4 lazadas para que quede un poco más prominente, porque el hilado al ser más fino, si no iba a quedar como muy pequeñito y no se iba a destacar el punto. Esos son pequeños tips que pueden tener en cuenta. Vamos a hacer ahora la vuelta número 3, que es súper importante porque es donde realizamos los aumentos que van a hacer que este diagrama, en vez de seguir recto, empiece a hacer esto y se forme el vuelo propiamente dicho de nuestro yal que se empieza a abrir. Vamos a subir dos cadenas que forman nuestro primer punto, giramos el tejido. Y vamos a hacer nuestro primer punto en estas dos cadenitas al aire que hicimos. Hacemos nuestro punto ahí. Ese sería nuestro primer puntito de aumento, ¿sí? En el diagrama original este punto no estaba, no era un punto de aumento. Yo se lo sumé porque me parecía que le daba como una apertura mayor a esa sección de nuestro yal y me gustaba cómo quedaba, así que se lo sumé y me gustó mucho cómo quedó. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente tejer puntos altos en cada punto, desde el punto alto y desde las cadenitas al aire. Lo importante, fíjense, está acá. Acá yo ya hice, fíjense, los voy a desarmar para que ustedes lo puedan ver bien.
Este es el último punto alto. Esta es la cadenita al aire que hicimos entre lo que es el punto alto y el punto garbanzo o punto puff de nuestra combinación que está dentro del abanico. Puede resultar un poco difícil verlo porque al cerrar lo que es el punto puff por ahí no se identifica bien. Así que si necesitan usar marcadores de punto, utilícenlo para poder identificarlo mejor. Ahí es donde tenemos que realizar nuestro aumento. El aumento es súper sencillo de realizar, solamente tenemos que hacer 2 puntos altos juntos en ese mismo puntito. Vamos a insertar la aguja en esa cadenita y vamos a hacer un punto alto y volvemos a tejer desde el mismo lugar otro punto alto. Ahora lo que vamos a hacer es hacer 2 cadenitas al aire y nos vamos a mover. Fíjense, dejamos un puntito libre que es esta pequeña cadenita que es la de cierre de nuestro punto garbanzo. Por eso les decía, si les cuesta identificarlo, usen marcadores de punto. Lo dejamos libre y nos vamos a esta cadenita al aire, que es la siguiente, y ahí es donde vamos a realizar nuestro otro aumento. Son 2 puntos altos juntos, que son los que van a empezar a generar, como les decía, esta apertura que le va a dar vuelo a nuestro chal. Y continuamos tejiendo. Fíjense que acá, al llegar a la zona en donde tenemos que hacer la disminución normal que va formando nuestras ondas, nos va a tocar hacer el último punto alto en lo que es una cadenita al aire y dejamos los 2 últimos puntos altos y nos movemos a la siguiente cadenita. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son los aumentos y disminuciones que corresponden al diagrama normal que hace que nuestro patrón se vaya formando, ¿no? O que vaya formando estas ondas, y cuáles son los aumentos que hacen que el diagrama se vaya ampliando? Son 2 cosas distintas. Por eso, si ustedes van al diagrama, que lo tienen en mi cuenta de Instagram, van a poder ver que están marcados en colores diferentes estos aumentos, que son los que hacen que le dé vuelo al chal. Son aumentos y disminuciones completamente distintas. Si no estás muy acostumbrado a trabajar con esto, puede ser que te resulte confuso, pero te prometo que es súper simple. Esta es una pequeña disminución, fíjense, porque estamos obviando estos 2 puntos, pero lo compensamos con ¿qué? Con el aumento que realizamos. Fíjense, acá hacemos la disminución siempre en el mismo lugar, pero acá siempre hacemos el aumento en el mismo lugar, con esas 2 cadenitas al aire que estamos realizando. Entonces, de alguna manera, si nosotros continuamos con este patrón normal, el tejido va a continuar recto. Por eso es importante que incorporemos estos aumentos extras que estamos incorporando acá. Fíjense que son 2 puntos altos juntos en estas cadenitas al aire para que el chal tenga ese vuelo y se empiece a ampliar. Y ahora continuamos tejiendo normalmente con puntos altos, repitiendo el mismo proceso en el siguiente punto. Al llegar al final de la vuelta, tengan en cuenta que hicimos una cadenita al aire, así que nos va a tocar hacer un punto alto en una de las cadenitas al aire, que sería la última, y en la siguiente también, para cerrar el diagrama.
Y ahí quedaría conformada la tercera vuelta de nuestro diagrama. Ahora vamos a realizar la cuarta vuelta, que sería la última que se repite, y después de ahí empezamos como otra vez a empezar a repetir a partir de la primera vuelta en adelante. La vuelta número 4 se teje muy similar a la vuelta número 2, con la diferencia de que en vez de hacer cadenitas al aire, vamos a tejer todo en puntos altos con esta combinación incluida. Así que vamos a comenzar con nuestras 2 cadenitas al aire que conforman el primer punto. Y vamos a tejer todo en punto alto hasta llegar a una de nuestras zonas de aumentos o disminuciones, donde tenemos que incluir esas variaciones. Fíjense, acá ya llegamos a nuestro primer abanico y simplemente vamos a repetir esta combinación. Hacemos nuevamente nuestro punto alto, cadena al aire, nuestro punto puff o garbanzo, que en este caso recuérdense que lo estamos haciendo de 4 lazadas porque el hilado es más fino, pero eso ustedes lo pueden ir viendo. Cadena al aire, punto alto y seguimos tejiendo en punto alto. Y eso es todo. Continuamos con la misma dinámica de saltearnos los 2 puntos. Fíjense, ahora vamos a llegar, saltearnos estos 2 puntos que forman la disminución que nos permite que el tejido se vaya ondulando, y simplemente vamos a repetir el mismo procedimiento hasta llegar al final de la vuelta. Algunos tips a tener en cuenta. En lo que es la vuelta número 5, 10, 15, lo que hice yo fue incorporar un pequeño relieve que lo logré simplemente tomando los puntos altos solamente de la hebra de atrás. Si ustedes se fijan, acá se forma, bueno, estos caneloncitos, estas cadenitas, y tenemos 2 hebras, la de adelante y la de atrás. Lo que vamos a hacer es tomar el punto alto solamente de esta hebra de atrás. Eso va a hacer que la hebra de adelante quede libre. Entonces, de esa forma se va a ver un pequeño relieve, fíjense, una pequeña línea que queda muy vistosa y le da como un detalle extra a lo que es el diseño. Y después continuamos tejiendo normalmente según lo que nos indica el diagrama. Fíjense, acá ya llegamos a lo que sería nuestra zona de aumentos y tenemos que hacer el aumento normalmente. Entonces tejemos nuestros 2 puntos y hacemos las cadenas al aire, dejamos el siguiente punto libre y desde la hebra de atrás hacemos los 2 puntos. Y así vamos tejiendo toda la vuelta, pero tomándolo desde esa hebra de atrás. Ahora vamos a ver cómo hice la última vuelta para que le dé ese vuelo extra que se lo da con un simple recurso que es haciendo aumentos. Bien, para hacer el vuelo final de la última vuelta, vamos a tejer simplemente en cada punto 2 puntos altos. Fíjense, en cada punto lo que vamos a hacer es tejer 1, 2 puntos altos. Siempre respetando las zonas normales de aumentos y disminuciones. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a respetar esas zonas que hacen que se forme nuestro tejido en ondas, nuestro diagrama de ondas. Ahora les voy a mostrar, fíjense que yo estos 2 puntos que me los tengo que saltear para que se forme mi diagrama de ondas, los voy a respetar, los salteo y continúo tejiendo y hago mis 2 puntos.
Lo mismo hice acá, fíjense. En este espacio lo que hice simplemente fue tejer eso en ese abanico, 2 puntos altos con 2 cadenas al aire para respetar ese aumento normal que hace que mi tejido conserve ese diagrama de ondas, y sigo tejiendo 2 puntos altos en cada punto. De esta forma vamos a lograr como una especie de volado sutil, pero que le da como una terminación súper linda a nuestro tejido. Fíjense que se va haciendo este vuelo, en realidad este es la parte de adelante, porque acá se nota cómo queda nuestro relieve que se forma por las vueltas que hacemos tomando la hebra de AT. Sería un tamaño de muestra considerable para hacer un cambio de hilado, fíjense. Yo en este caso utilicé un hebillito que me había quedado de un Cashmilon 4.7 de nube. Como ven, ya se me terminó, pero lo ideal es que tejieran un poquito más para poder calcular cuántas vueltas tienen que realizar para que les dé la medida correcta. En este caso yo coloqué, fíjense, una cantidad de puntos considerable. Son 34 puntos y lo ideal sería por lo menos realizar unas 8 vueltas de lo que sería el diagrama más la vuelta de vuelo, es decir, unas 9 vueltas en lo que sería mi muestra para calcular cuánto tendría que poner en mi shawl si es que yo quiero realizar un cambio de hilado. Si voy a realizar el shawl Light Fury con el mismo hilado y el mismo número de aguja, puedo tejer tranquilamente con las medidas que yo les dejo abajo en la descripción y que les dejé también en el posteo de Instagram, y pronto lo van a tener también en mi blog. Pero si van a hacer un cambio de hilado, la muestra siempre tiene que ser considerable, recuerden eso. Súper importante también que tengan en cuenta que cuando tomen estas medidas, que bueno, el shawl obviamente va a empezar a tomar forma, se va como a deformar, va a tener una deformación natural, fíjense, por las ondas, tanto por el mismo diseño como por la ampliación que va a tomar, y también depende del hilado, fíjense, y de la aguja que utilicen. A mí en general me gusta el tejido flojo, fíjense que tenga este movimiento, así que también tengan en cuenta eso, tengan en cuenta el peso del hilado. El Cashmere es un hilado que es muy liviano a comparación de lo que es, por ejemplo, Angorina, que es un hilado pesado. Entonces tengan en cuenta eso, por eso solamente utilicé lo que son 300 gramos de Angorina y después completé algunas vueltas con lo que es Cashmilon 2.7 para continuar el largo pero alivianar el peso, porque si no con el peso también se empieza como a deformar, así que tengan en cuenta también esos tips al empezar a tejer. Les dejo también las indicaciones de las medidas que tiene mi shawl Light Fury, para que tengan en cuenta si lo quieren hacer exactamente igual al mío. Espero que les haya gustado, les dejo algunas fotitos también, y también si quieren más info pueden ir a mi cuenta de Instagram, que ahí también tienen un montón de diseños más y un montón de info que les puede ser útil. Les mando un beso enorme y nos encontramos en el próximo tutorial.